Bueno, chicos, hablando, tenemos que comentar el segundo episodio de Blood of My Blood. Antes que nada, ya se la saben que va a haber harto spoiler porque les voy a resumir el capítulo prácticamente, así que si tú no has visto los episodios y no te quieres spoilear nada, guarda el video, ve a verlos y luego regresas. Para los que se quedaron, estoy muy gustosa de que hayan publicado los dos primeros capítulos, que son una gran introducción para arrancar en esta historia. Así que sin más, vámonos con las fotos que tomé de este segundo episodio para ir comentando. Este segundo episodio arranca mostrándonos a Henry, el papá de Claire, que estaba en la Primera Guerra Mundial, estaba ahí en el frente prácticamente, y que desde ahí se puso a escribir cartas porque al parecer, si no mal entendí, él era periodista, era como corresponsal de guerra casi. Entonces, bueno, y arranca este episodio mostrándonos que está Henry, el papá de Claire, durante la Primera Guerra Mundial en el frente de batalla, y se empieza a poner a escribir cartas ahí a quien corresponda, prácticamente al aire, no van dirigidas a nadie, pero porque él tiene, o sea, siente esa necesidad como de plasmar todo lo que está viendo, lo que está sintiendo, estando ahí en el frente de la batalla. De ahí pasamos a Julia, la mamá de Claire, que ella trabajaba como en el servicio postal, de que eran los que recibían las cartas que venían justamente pues de los frentes de guerra, y las revisaban hasta donde yo entendí, creo que como para ver si estaban codificadas, ¿no? O sea, para ver si traía información importante del frente de batalla, o sea, como que ella se dedicaba a decodificar esas cartas que llegaban. Pero estando ahí revisando las cartas, ella se topa con esa carta que manda Henry ahí muy al aire a quien corresponda, la empieza a leer y entonces se intriga. Se queda muy intrigada con lo que Henry pone, porque en su carta Henry pues empieza a hacer muchas preguntas, ¿no? Al respecto de pues de la guerra, al respecto de por qué son las cosas así, o sea, como muchas reflexiones, y eso a Julia como que de alguna forma le... Y entonces se esconde esa carta y se la lleva a su casa y decide contestarle ella. Y a partir de eso empiezan a intercambiar cartas estos dos. Nos muestran también que a partir de la interacción en las cartas estos dos se enamoran, y en una última carta Henry le hace saber a Julia que va a tener chance de ir un tiempo a Londres. Pero pasan unos pedillos, hay unas complicaciones y ya no tienen chance de ponerse de acuerdo en una última carta, o creo que esa última carta ya no le llegó a Julia. El caso es de que por obra del destino ellos dos se encuentran al pie ahí de unas escaleras, creo que muy importantes, o al menos unas que probablemente Julia ya le había dicho a Henry en sus cartas que solía pasar mucho por ahí, y el caso es que se encuentran y cuando se ven luego se reconocen. Y como les digo, ya desde sus cartas estos dos ya se habían enamorado, entonces luego que se ve. Y después de eso, ni cortos ni perezosos, luego fueron a ponerle Claire al niño, porque pues aquí los vemos que ya están en acción, ¿no? Y esto me gustó en el sentido de que me pareció un guiño como para entender de dónde viene el líbido tan alto que tiene Claire, o sea, pues sus papás mamones, y sobre todo su mamá es aquí la que, o sea, no tiene duda de que bueno, vámonos a lo que venimos. Y la verdad es que el cast de la mamá de Claire, o sea, de Julia, estuvo súper bien, sí se parece un buen, entonces la verdad es que eso todavía hacía que me acordara todavía más. Después nos muestran que estos dos se casan y pues resulta que como a los dos les interesaba lo que tenía que ver con la cultura escocesa, se van de luna de miel a Escocia. Y aquí ya saltamos a la parte donde nos quedamos en el primer episodio, donde efectivamente Julia que usó las piedras, cuando gritó fue porque que usó las piedras. ¿Y qué usó para que usar las piedras? La piedra de su anillo que le dio Henry de cuando se casó. Y también aquí nos enteramos cómo es que acabó en el castillo de los Fraser, porque pues aquí se encuentra con esta gente, o sea, tratando de pedirles ayuda, porque ella, o sea, todavía no sabía qué había pasado, no se había dado cuenta que había bajado en el tiempo, y se encuentra a estas personas y les pide ayuda, pero pues que la golpean y la secuestran, y básicamente estos güeyes la vendieron a los Fraser, como tenían deudas con ellos, la venden como sirvienta, y por eso es que ella termina ahí. Después vemos que Henry también que usa las piedras y sigue el rastro que había dejado Julia, porque ella dejó marcada en una piedra pues la postdata que se ponían en las cartas, entonces él sigue su rastro. Y Julia ya está en el castillo de Fraser, pues ya se entera que la vendieron, y ahí es donde se entera que había viajado en el tiempo, de que ya no estaba más en 1900 y tantos, que ya estaba en 1700. Por su parte Henry llega a una taberna y pues haciendo amigos como siempre, o sea, esto me recordó mucho a Claire, la verdad. Porque el Henry se mete en broncas por su gran bocota, o sea, por no quedarse callado, en vez de andar con bajo perfil, pues se le ocurre hacer como unos comentarios, o sea, está haciendo, justamente le toca que en la taberna están los Grant, haciendo pues ahí unos tratos, creo que con los Campbells o no sé quiénes eran los otros, pero están haciendo unos tratos ahí entre clanes, y el Henry pues escucha el trato que están haciendo, que estaba como medio mal ese trato, y se le ocurre abrir su bocota de no, pues más vale que tengan los papeles, te lo recomiendo, y se sale.
Y estos güeyes pues se la hacen de pedo y dicen, güey, ¿tú qué te tienes que estar metiendo en los asuntos de los clanes? Te vamos a chingar. Pero el líder de los clan, o bueno, el chavo este de los clan, que era el que estaba ahí cortejando a la Ellen, pues le dice, a ver, ¿qué es lo que me tienes que decir? Yo te quiero escuchar. Y ya le explica, ¿no? Se ve que le explica. Y le dice, ok, le vas a ir a decir esto, le vas a contar esto que me estás diciendo, se lo vas a decir a mi padre. Y entonces se lo llevan, la comitiva del Grant se lleva a Henry y lo llevan pues ante el líder de los Grant. Pero les digo, esto me recordó mucho, o sea, es muy Vice Claire, porque también Claire, por su gran bocota de no quedarse callada, se metió en muchos pedos en las primeras temporadas de Outlander. Entonces dije, ya vi de dónde lo sacó. Ya vi de dónde lo sacó, de acá, pinche Henry. Bueno, lo llevan con el líder de los Grant y entonces el Grant, el que estaba cortejando a Ellen, le dice, a ver, tú explícale a mi padre lo que tú me dijiste en la taberna. Y ella le dice, no, es que sabe que, o sea, como él es abogado, Henry es abogado, ¿no? En su presente normal. Él era abogado, entonces él sabe de todo eso y le dice, no, es que sabe que el trato que iban a hacer pues no estaba chido, o sea, se lo iban a chingar y pues yo no dudaría de que la persona, o sea, su representante pues lo está representando muy mal y no dudaría de que inclusive estuvieran sobornándolo. Y pues efectivamente el líder de los clan manda a checar a su representante y se dan cuenta de que sí, efectivamente tenía dinero de soborno. Entonces ya pues se deshacen de él y le ofrece que sea su nuevo asistente, su nuevo asesor, y prácticamente le pone las cosas de tal manera de que pues no le deja opción, porque Henry le dice, no, ¿sabe qué? Muchas gracias, pero ahorita no me interesa porque yo ando buscando una persona. Pero el del Gran como que no le deja mucha opción, le dice, bueno, sí, si quieres te puedes ir tú por tu cuenta, pero un inglés en tierras escocesas como que va a estar medio cabrón. Entonces te convendría más tener nuestro respaldo y no sé qué, o sea, lo acorrala. Entonces a Henry no le queda de otra más que de aceptar el puesto. Aquí vemos un poco de la interacción de Julia con el Lord Lovat, que ya se sabía desde Outlander que este güey es un perrito y que se echaba toda su servidumbre y que muy probablemente tenía más bastardos aparte de Brian. Entonces aquí es un guiño como a eso para ver que sí era un perrito y que se echaba la servidumbre, pero esta es muy lista, como que le anda sacando la vuelta. Después la vemos que intenta escaparse y Brian la encuentra y pues como Brian es buen pedo, pues ya la deja. ¿Sabes qué? O sea, no te conviene que te vayas ahorita, pero pues, o sea, no te voy a detener. Pero por desgracia el otro achichincle del papá de Brian pues sí la agarra y la meten otra vez al castillo. Y pues que le van a meter una madriza, pero el Brian intercede por ella y le dice, no, ¿sabes qué? Los azotes dámelos a mí. O sea, no voy a dejar que la golpes a ella. Y pues a mí esta parte porque este fue un guiño claro a Jamie. O sea, ahora nos queda más que claro que de dónde lo sacó Jamie, de su papá. Es el querer defender a los débiles, el ponerse el recibir los azotes literalmente. O sea, eso es de su papá. Entonces, este guiño, la verdad es que, no sé, o sea, sentí bonito, no sé ustedes, pero son de esas cosas que dices, o sea, hay tanta familiaridad que se siente chido. Después vemos que Henry, después de aceptar ser asesor de los Grant, digo, más a fuerzas que de ganas, pues lo mandan a que vaya a sus aposentos, a la casita esa que es como que era del asesor anterior. O sea, yo dije en ese momento, este vato pues cayó en blandito, o sea, le está yendo poca madre, no que a Julia, o sea, valió más de eso, o sea, luego, todavía ni siquiera agarraba el pedo de dónde estaba, después de pasar por las piedras y luego a la chingada, o sea, luego de sirvienta y con los Fraser. Pero bueno, este vato cayó en blandito. Y empieza a hablar con este cuate, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama, que también lo vemos en la de Outlander, que le dice, pues, o sea, yo sé que no te caigo bien, pero pues, o sea, espero que no la podamos llevar relax. Y este vato le dice, ay, a mí el anterior tampoco no me caía bien, o sea, no es nada personal, simplemente, pues la neta es que no te conozco lo suficiente para saber si me vas a caer bien o no. Después de eso ya saltamos a más o menos ya a donde nos habíamos quedado en el primer episodio, en la parte donde Colum le dice, pues manda a su abogado con los Grant para que negocien la mano de la hermana para poder calmar las aguas. Entonces aquí ya estamos viendo esa negociación donde está el abogado, que perdónenme pero no me acuerdo de su nombre, pero ya saben quién, el abogado de los Mackenzie, que está hablando con Henry. Y como Henry ahorita ya es el representante de los Grant, pues empieza a negociar con el abogado de los Mackenzie, y el abogado de los Mackenzie pues ya le empieza a decir, ¿no? De sabes que para resarcir estos pedos que tenemos estas rencillas, pues les ofrecemos la mano de Ellen para que se case en matrimonio, digo, con el hijo de el líder de los Grant. Y Henry le empieza a decir, ay no, vato, o sea, ¿cómo crees? Nosotros queremos dinero, o sea, ¿para qué nos sirve una...? Pero el abogado le dice, a ver, se ve que tú eres nuevo en esto, pero te comento que la unión entre los dos clanes sería más relevante para los dos que dinero. Y después de que Henry dice, bueno, sí, cierto, o sea, a mí se me olvida que ustedes negocian aquí con mujeres, pues ya empiezan a hablar de otras cosas. El abogado le empieza a hacer la plática, le dice, bueno, usted también si quisiera una mujer o quisiera, ¿no? O sea, también se le puede ayudar con... Y el Henry como que se queda así como incómodo y le dice, no, es que yo tengo unos gustos muy particulares.
Y en este punto yo dije, ¿por qué no le dijiste que estás casado, güey? O sea, ¿por qué tenías que usar esa expresión de gustos particulares? Porque yo siento que eso el abogado lo malinterpreta. Entonces se da este momento que yo dije, what the fuck con eso, porque el abogado pues ya pone esta cara y le dice a Henry, le dice, ok, tú échame la mano, o sea, viendo lo de que se arme este matrimonio, y yo te echo la mano a ti, o sea, te ayudo para que puedas satisfacer esos gustos particulares que tienes. Y le echa esa miradita penetrante, así como de, yo sé lo que te gusta y yo te puedo ayudar. Y Henry pone esta cara así como de que le cayó el 20 de chale. No sé si estamos pensando en lo mismo, porque, o sea, obviamente claramente él se refería a que, pues, para Julia, ¿no? O sea, ahorita no quiere a nadie porque a quien quiere es a Julia, o sea, se refería a eso. Pero creo que el abogado se fue por otro lado, el abogado está pensando en otra cosa. Creo que de aquí va a haber mucha tela que cortar, de aquí va a salir algo, de aquí va a suceder algo, todo porque el pinche Henry se tiene que enredar tanto para decir que está casado, en vez de que hubiera dicho otra cosa, o no sé, de que, sí, o darle el avión de sí, pues luego, ahorita estoy enfocado en mi trabajo, o lo que sea. No, le tenía que decir eso de, es que yo tengo unos gustos muy particulares. O sea, el abogado, no sé ustedes, pero yo siento que se mojó los labios, la verdad. Se mojó los labios nada más en cuanto escuchó que Henry dijo eso y dijo, oh, vaya. Pero bueno, a ver qué sale de esto. Pues vemos que Julia ya como que se está haciendo la idea, se está resignando a su nueva realidad, y ella pues vive pensando que Henry ya, o sea, se quedó en su era actual, en su presente, y que inclusive está a lo mejor con Claire, que están ellos dos juntos, y que espera que estén bien, y que espera volverlos a ver pronto, pero pues que no sabe qué pex, no sabe qué, o sea, cómo llegó ahí, y tampoco sabe cómo va a salir. Se ve que también al mismo tiempo Henry está escribiéndole, ¿no? Está escribiendo a como puede, le está escribiendo a Julia de nuevo, o sea, regresan a esa dinámica de estarse escribiendo cartas, y pues en eso prácticamente se acaba el episodio, donde ella vuelve a sellar esa carta que le escribió a Henry con un beso, y el otro también. Bueno, este episodio siento que no tuve como tanto que comentar, porque nos dieron un poco más detalles nada más de cómo fue que sucedió lo que ya nos habían mostrado en el primer episodio, que Julia y que Henry, los dos viajaron en el tiempo y estaban en los contextos en los que estaban, o sea, Henry con los Grant y Julia con los Fraser, y el cómo se conocieron, que se casaron y todo, pero todo fue como tan rápido, porque yo siento que estos dos primeros episodios, pues la idea es que fueran como una introducción rápida para darnos el contexto y las bases para ya arrancar la carnita, lo chido, lo que no hemos visto en trailers, o lo que no sabemos qué va a pasar. Entonces, por eso es que siento que estos dos episodios como que todo fue muy rápido. El enamoramiento de Ellen y de Brian, que yo sigo como que diciendo que se me hizo como muy apresurado, muy fantástico, así como de amor a primera vista, como que eso no me gustó. Pero bueno, o sea, siento que son recursos también como para acelerar un poco la trama, porque pues solamente van a ser 10 episodios y supongo que hay mucho que contar, ¿no? Entonces, como que estos dos fueron la introducción rápida, ¿sí? La introducción rápida a el contexto y el universo de Breath of My God, para que pueda arrancar la historia chida. Pero este es tu momento de que compartas en comentarios qué opinas de este segundo episodio, qué opinas de la historia de Henry y de Julia, cómo se enamoraron, se conocieron, se casaron, y luego de qué opinas al respecto de cómo acabaron cruzando las piedras y de cómo acabaron en los contextos en los que acabaron los dos. También es un momento para soltar teorías, especulaciones y comentar todos esos detalles que seguramente a mí se me fueron, pero que ustedes sí lo cacharon. Compártanlo en los comentarios, porque yo me quiero enterar de todo el chisme y yo supongo que todos los demás también, entonces pónganlo en los comentarios. Comparte este video a ese fanático de Outlander que no ha encontrado su tribu, díganle que es aquí. Regálame un corazón o un me gusta, porque sabes que eso le ayuda mucho al video. Y por último, pero no menos importante, recuerda, quiérete bonito, trátate bonito y sígueme para más Outlander, Breath of My God, reseñas, música y todos los videos random que por aquí les traigo. Bye.